Dicen que en México, en los rincones donde la tierra es tan vieja que cruje bajo los pasos, aún se cuentan historias que no aparecen en los libros. Historias que se transmiten bajito, como si al pronunciarlas fuerte uno pudiera despertar algo que es mejor dejar dormido. Y esta es una de esas. Una que empieza en un lugar donde el viento es más antiguo que los hombres. En los llanos resecos donde el sol cae como un castigo, había un pueblo diminuto, casi un espejismo levantado sobre la nada. Un sitio tan olvidado que ni en los mapas aparecía, solo el viento conocía su nombre y a veces lo murmuraba entre las grietas de las ventanas. Las calles eran de tierra, las casas de adobe agrietado y la vida, una cuerda floja que todos caminaban sin mirar abajo. Ahí nació Alma Rojas. Desde bebé era distinta, eso juraban las comadres que la vieron crecer. Tenía unos ojos oscuros que no se reflejaban en ningún charco, como si guardaran dentro una sombra que no correspondía a su edad. A los 5 años ya sabía reconocer el sonido de cada caballo del pueblo, y a los 6, caminaba sola hasta el arroyo seco para escuchar cómo el viento arrastraba historias que nadie más oía. La llamaban la niña del silencio. No porque no hablara, sino porque siempre parecía estar escuchando algo que los demás no podían escuchar. El pueblo en el que vivía Alma era un pequeño universo gobernado por la ley del más fuerte. No había comisario, ni juez, ni cura que pusiera orden. Lo que había era miedo. Miedo a los hombres armados que cruzaban a caballo levantando columnas de polvo rojo. Miedo a toparse con ellos en la cantina, miedo a mirarlos de frente, miedo a decir su nombre en voz alta. Eran forasteros, pero el pueblo les pertenecía más que a quienes lo habitaban desde generaciones. La madre de Alma trabajaba en una tiendita que sobrevivía vendiendo lo que el desierto no lograba secar: frijol, pan duro, botellas de mezcal. Su padre era arriero, siempre lejos, siempre prometiendo volver antes de la próxima luna. Ella creció entre silencios prolongados, entre el olor a tierra caliente y las conversaciones susurradas que los adultos dejaban caer cuando creían que no escuchaba. Pero Alma siempre escuchaba. Pasaba las tardes sentada en la entrada de su casa, mirando cómo el sol teñía todo de un naranja que quemaba. Veía a las mujeres lavar ropa en el río seco, a los viejos sentarse frente a la cantina como si esperaran algo que nunca llegaba. Y sobre todo, veía el miedo. Un miedo que nadie nombraba, pero que se respiraba. Desde niña supo que aquel era un lugar donde la justicia era un pájaro sin alas, incapaz de volar. Una tarde de verano, de esas donde el aire parece hervir, llegaron ellos. 3 hombres a caballo. Los caballos iban cubiertos de polvo hasta las orejas, y los hombres tenían la mirada turbia de quienes han visto demasiada muerte. Entraron al pueblo sin prisa, como si no existiera nada ahí capaz de detenerlos. Nadie los confrontó. Nadie se atrevió siquiera a mirarlos. Alma los observó desde su porche. Tenía 12 años. Y por primera vez sintió como algo dentro de ella se tensaba, como si una cuerda invisible se hubiera estirado hasta su punto de quiebre. Esa misma noche, el viento dejó de silbar. Y cuando el viento calla en el desierto, algo está por ocurrir. La tragedia comenzó sin aviso. Gritos en la calle, un portazo violento, pasos corriendo sobre la tierra. Alma se asomó desde la ventana y vio sombras moviéndose rápidas, oscuras, amenazantes. Un disparo cortó el aire como un rayo seco. Y luego, silencio. Un silencio tan hondo que ni los perros se atrevieron a ladrar. La gente del pueblo salió poco a poco, como animales cautos, temiendo encontrar lo peor. Y lo encontraron. Algo que ocurrió frente a todos, pero que nadie quiso contar jamás. Un crimen que marcó la tierra, la memoria y la infancia de Alma para siempre. Un crimen que nadie castigó. Porque los culpables eran los dueños invisibles de ese rincón perdido. Porque la justicia ahí no era más que una palabra que nadie sabía escribir. Esa noche, la madre de Alma la abrazó con fuerza, temblando. La niña entendió entonces que el miedo tenía un peso, un olor, una temperatura. Y que ese peso se quedaría con ella para siempre. Al día siguiente, el viento volvió a soplar. Pero ya no sonaba igual. Era más denso, más grave, como si estuviera arrastrando consigo un murmullo antiguo. Como si el desierto mismo hubiera presenciado aquello y quisiera dejar constancia. Alma no lloró. No gritó. No preguntó. Camino entre las casas destruidas emocionalmente, entre las miradas bajas, entre un silencio que ya no era silencio, sino cobardía.
Y aunque solo tenía 12 años, comprendió una verdad que muchos adultos no se atreven a mirar de frente. En algunos lugares, la justicia no llega. Hay que ir a buscarla. Desde ese día, Alma comenzó a cambiar. Su mirada, ya de por sí antigua, se volvió más profunda. Su forma de caminar adquirió una determinación misteriosa. Pasaba horas mirando el horizonte, como si estuviera esperando que algo, o alguien, regresara. Pasaba noches completas escuchando el viento, convencida de que en sus susurros había respuestas que nadie más podía oír. El pueblo siguió su vida como si nada hubiera pasado, porque así sobrevivían. Butando tragedias bajo la arena, enterrando el miedo junto a los nombres prohibidos. Pero el desierto nunca olvida. Y en esa vastedad sin dueño, en ese territorio hecho de recuerdos que duelen, empezaron a circular historias. Historias de una niña que había visto demasiado. Historias de una mirada capaz de atravesar mentiras. Historias que decían que cuando el viento soplaba fuerte, era porque la tierra estaba repitiendo su nombre. Porque allí, en ese pueblo perdido donde la injusticia era pan de cada día, nació algo más que una herida. Nació un destino. Nació una llama silenciosa que tarde o temprano pediría respuesta. Dicen que, cuando a una persona le arrancan lo que más quiere, algo dentro de ella se rompe, o despierta. En Alma no se rompió nada. Despertó algo antiguo, algo que quizá ya venía con ella desde antes de nacer. La mañana después de la tragedia, el sol salió igual que siempre, aplastando el pueblo bajo su peso. Pero Alma ya no era la misma. Caminó hasta el lugar donde la tierra aún guardaba el eco de lo ocurrido, donde el polvo parecía manchado de un silencio más oscuro. Se agachó, tomó un puñado de arena roja y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Esa arena sería su recordatorio. Su promesa. Su deuda. Esa misma tarde, sin avisarle a nadie, sin decir una sola palabra, Alma empacó lo poco que tenía. Metió un pañuelo rojo que había pertenecido a su madre, una cuerda vieja que siempre llevaba en sus travesías al arroyo, y un pequeño frasquito lleno de tierra del pueblo. No tomó más. Lo esencial ya lo llevaba adentro. Cruzó la línea que separaba el pueblo del desierto como quien cruza un umbral sin retorno. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Algunos la vieron alejarse, pequeña como un punto negro contra la inmensidad del llano, y pensaron que no sobreviviría al primer amanecer. Pero Alma siempre fue más fuerte de lo que parecía. El desierto la recibió con su brutalidad habitual. Días enteros sin sombra, noches heladas que agarraban por la garganta, horizontes que engañaban. Alma caminó, sin rumbo preciso, dejando que el viento la empujara hacia aquello que buscaba. Solo tenía una certeza: encontrar a los responsables. Y para eso debía aprender a sobrevivir en un mundo que nunca había querido enseñarle nada. La primera persona que se cruzó en su camino fue un anciano que vivía en un rancho casi derruido. Tenía los ojos blancos de cataratas, pero el oído afilado como un coyote. Escuchó sus pasos antes de verla. «No traes miedo», dijo sin saludar. «No me queda», respondió ella. El viejo le dio agua, un pedazo de carne dura y algo más valioso, un arma oxidada que él ya no podía usar. «Pesa más el destino que el metal», advirtió. «Si vas a cargar uno, asegúrate de conocer el otro». Esa noche, el anciano le enseñó a sostener la pistola. Las manos de Alma temblaban, pero sus ojos no. Aprendió a respirar antes de apretar el gatillo, a no cerrar los ojos ante el retroceso, a observar el polvo levantado por la bala como si fuera un mensaje. Cuando se fue al amanecer, el viejo solo dijo: «No busques venganza a ciegas. El que camina solo con furia termina matando su propia sombra». Pero Alma ya no tenía sombra. Solo propósito. Día tras día, su cuerpo comenzó a cambiar. La piel se volvió más oscura, más resistente. El andar se volvió silencioso, casi felino. Podía detectar a kilómetros el olor del mezcal, del sudor, de un caballo cansado. Aprendió a leer rastros en la arena como si fueran palabras, pisadas torcidas, huellas de herraduras, restos de fogatas, cabellos atrapados en las ramas secas. El desierto se convirtió en su maestro. Y ella, en su arma. Una tarde llegó a una pequeña cantina perdida junto a un camino de mulas. Dentro, los hombres hablaban con ese tono que mezcla soberbia y miedo. Entre risas gruesas y vasos chocando, mencionaron a los 3 jinetes que tiempo atrás habían pasado por un pueblo sin nombre.
Alma escuchó sin levantar la cabeza. Nadie se dio cuenta del temblor que le recorrió las manos, un temblor distinto, no de miedo, sino de reconocimiento. Uno de esos hombres sabía algo. Lo supo por su mirada cuando la vio entrar, un brillo de culpa mal escondida. Alma lo siguió discretamente cuando salió al anochecer. Y cuando el hombre sacó un cuchillo, ella ya sabía lo que venía. Lo desarmó con una rapidez que ni ella misma sabía que tenía. El hombre huyó gritando, dejando tras de sí más respuestas que amenazas. Esa noche, Alma comprendió que su transformación recién comenzaba. Los días siguientes los dedicó a entrenar. Practicaba disparos contra troncos viejos, aprendía a tensar la cuerda vieja de 1000 maneras distintas, como trampa, como apoyo, como arma silenciosa. Aprendió a esconderse detrás de rocas, a moverse sin ser vista, a escuchar el latido del peligro antes de que asomara. El desierto, de algún modo, la aceptó. El viento, que antes era testigo, ahora parecía su aliado. En sus caminatas solitarias, Alma empezó a formar su propia mitología. Creía que cada estrella era un guardián que vigilaba su camino. Que los coyotes eran mensajeros que avisaban de presencias ocultas. Que el pañuelo rojo representaba la última llama que quedaba viva en el mundo. Y que la tierra del frasco era lo único que aún podía salvarla de convertirse en un monstruo. De vez en cuando encontraba viajeros, caravanas, mineros exhaustos, mujeres que huían de algo, hombres que buscaban oro o se escondían de la justicia. No todos eran amigos. No todos eran enemigos. Pero todos veían algo en ella. Una dureza nueva, un filo interno que nadie podía pasar por alto. La muchacha que era trigo empezaba a parecer acero templado. Una noche, acampando junto a un cañón, escuchó pasos. 3 hombres. 3 siluetas contra el brillo pálido de la luna. No eran ellos, pero se parecían. Arrogantes, ruidosos, alcohólicos. Se acercaron creyendo que ella estaba sola y desprotegida. Alma no dijo nada. No corrió. No pidió ayuda. Esperó. Y cuando uno de ellos intentó tomarla del brazo, ella reaccionó como una flecha disparada desde lo más profundo de su historia. Con un movimiento exacto, puro instinto, puro entrenamiento, lo derribó. Los otros 2 retrocedieron, sorprendidos ante una mujer que se movía con la naturalidad de quien ya había aceptado la violencia como idioma. No necesitó matarlos. Su mirada bastó para que huyeran. Esa noche, Alma se sentó frente a las brasas y se dio cuenta de algo que le erizó la piel, ya no temblaba. Ni siquiera un poco. El miedo que alguna vez sintió de niña había sido reemplazado por otra cosa, una quietud peligrosa. Un silencio interior que hablaba más fuerte que cualquier grito. El camino se hizo más claro. Su propósito, más afilado. El dolor que la había empujado a salir de su pueblo ahora se transformaba lentamente en una fuerza imparable. Y así, paso a paso, golpe a golpe, silencio a silencio, la mujer que había sido trigo se convirtió en hierro. En la frontera, donde México se desdibuja entre desierto y espejismos, los hombres que alguna vez habían cruzado el pequeño pueblo de Alma vivían esparcidos como ratas que huyen de la misma trampa que ellos mismos pusieron. No eran una banda unida, ni hermanos de sangre. Eran más peligrosos que eso, hombres acostumbrados a actuar solos, a esconderse en los pliegues del mundo, a creer que los pecados se diluían si se cabalgaba lo suficientemente lejos. El primero se había refugiado en una cantina construida de tablas podridas, donde el olor a mezcal se mezclaba con sudor rancio y apuestas mal pagadas. Su nombre era Cándido López, pero todos lo llamaban el zurdo. Un hombre de sonrisa torcida, dedos rápidos y memoria selectiva para olvidar los rostros de quienes había lastimado. Le gustaba presumir sus hazañas inventadas, pero jamás hablaba de aquel pueblo minúsculo donde habían dejado una herida abierta. Alma llegó hasta ahí antes de que anocheciera, sin entrar siquiera. Se quedó apoyada en un poste de madera, observando cómo los borrachos iban cayendo uno a uno. Alguien la vio y susurró. Dicen que hay una mujer buscándolo. El zurdo rió, creyendo que era una broma. Pero cuando salió tambaleándose rumbo al establo, la vio. Solo una figura quieta, con un pañuelo rojo anudado al cuello y la mirada clavada en él como un juicio antiguo. Él quiso hablar, pero ella no lo dejó. No necesitó sacar su arma, le bastó un paso hacia adelante. El zurdo retrocedió como si hubiera visto un fantasma. No murió esa noche,
pero entendió que alguien había abierto la puerta del pasado y que ya no había forma de cerrarla. El segundo vivía en una mina abandonada donde hombres desesperados buscaban oro que jamás encontrarían. Se hacía llamar el Mudo, aunque su silencio no era humildad, sino cálculo. Era el tipo de hombre que medía a los demás como se mide un arma, por su utilidad. La mina estaba rodeada de montículos de piedra y sombras que parecían vigilar desde los huecos. Cuando Alma llegó, los mineros la miraron como si hubiera bajado desde el cielo o emergido de la arena. «Busco a un hombre que trabaja aquí», dijo con voz tranquila. «Aquí nadie trabaja», respondió uno riendo. «Aquí solo se sobrevive». Ella no insistió. Caminó sin prisa entre las fogatas, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El Mudo la vio primero desde la entrada de un túnel. Reconoció su postura. Reconoció sus ojos. Reconoció algo que había visto una sola vez en su vida, una víctima que dejó de serlo. Intentó huir por un pasaje lateral, pero Alma ya conocía esos caminos de sombras, había aprendido a leer la respiración del miedo. Cuando por fin lo alcanzó, él levantó las manos, temblando. «Yo, no sabía que volverías», susurró. «Nunca me fui». La conversación terminó ahí. No hubo gritos. No hubo disparos. Solo un silencio pesado que se quedó atrapado en la mina como una maldición. El tercero, quizá el peor de todos, era un hombre llamado Rentería. Se había instalado en un rancho abandonado cerca de la frontera, rodeado de vacas flacas y pistoleros jóvenes que creían que seguirlo era un honor. Rentería era diferente, calculador, frío, capaz de sonreír mientras cortaba una vida en dos. Había escuchado el rumor antes que nadie. «Una mujer nos está siguiendo», le dijeron. Rentería se limitó a sonreír. «Las mujeres lloran. Nada más». Pero cuando uno de sus hombres describió a la figura con trenza oscura que había visto cabalgando entre los médanos al atardecer, algo en su sonrisa se quebró. «¿Un pañuelo rojo?», preguntó. El pistolero asintió. Rentería dejó caer el vaso de vidrio que tenía en la mano. Porque él sí recordaba aquel pañuelo. La frontera se convirtió en un tablero de ecos. En cada cantina hablaban de ella. En cada fogata mencionaban su nombre en voz baja, como si al decirlo fuerte pudiera aparecer detrás de ellos. «No dispara primero», decían en susurros, «pero siempre es la última en quedar de pie». «No busca muerte», añadían otros, «busca verdad». Y esa reputación creció más rápido que sus pasos. Uno de los encuentros más comentados ocurrió en un pequeño mercado que se armaba los domingos. Varios comerciantes juraban que habían visto a Alma pasar entre los puestos sin tocar nada. Solo observando. Como si buscara algo escondido detrás de cada rostro. Allí se encontró con un hombre del grupo de Rentería, uno de los que había participado aquella noche en el pueblo. Él no la reconoció al principio, la vio como se ve a cualquier mujer sola en la frontera, como presa. Pero cuando ella levantó la vista, él sintió un escalofrío que le recorrió la columna. La reconoció por los ojos. Por ese silencio que arrastraba. Intentó sacar el arma, pero Alma fue más rápida. Lo desarmó sin violencia, como quien retira un clavo viejo de la madera. «No quiero matarte», dijo. «Entonces, ¿qué quieres?» «Tu verdad». Y el hombre habló. Por miedo. Por culpa. Porque la presencia de Alma no pedía explicaciones, las arrancaba. A partir de ese día, los culpables comenzaron a moverse como cucarachas cuando alguien enciende la luz. Cambiaban de cantinas, de caminos, de escondites. Pero en cada uno dejaban atrás rumores, gente asustada, historias que pronto se volvieron leyenda. Una sombra con trenza oscura apareciendo en los lugares menos esperados. Una figura silenciosa que cruzaba el desierto a pie, en mula, o en un caballo que nadie supo de dónde salió. Una mujer que no bebía, no hablaba y no dejaba huellas más allá del temblor que provocaba. Rentería, mientras tanto, comenzó a perder el sueño. En su rancho, por las noches, oía pasos donde no había nadie. Oía el viento rozar el alambre de púas como si alguien lo tocara con suavidad. Oía sus hombres murmurar historias que nunca debían haber llegado hasta ahí. Y supo que, tarde o temprano, el pasado lo alcanzaría. Porque cuando una herida camina sin descanso, cuando una mujer ha convertido el dolor en brújula, cuando el desierto mismo la acompaña, no hay frontera lo suficientemente amplia para esconderse. Dicen que hay noches que nacen torcidas,
noches que Dios no mira, noches donde la luna se abre como una herida. Así empezó la última parte del camino de Alma, bajo un cielo dividido y una luz roja que parecía venir no del cielo, sino de la tierra misma. Los hombres que quedaban, los peores, los más crueles, los que habían dirigido aquella noche de sombras en su pueblo, se habían reunido en un paraje que los mapas jamás nombraban. Un sitio maldito, un círculo de arena rojiza donde ni los coyotes se acercaban. Era un lugar elegido por ellos por una razón, nadie que entrara vivo salía igual. Pero esa noche, sin que ellos lo supieran, el desierto no estaba de su lado. Alma llegó caminando, sin caballo, sin escolta, sin más armas que la pistola, la cuerda y la ferrota que había cargado desde la infancia. Su silueta recortada contra la luna partida parecía un presagio. Una figura delgada avanzando como si el cansancio no la tocara, como si la arena se apartara a su paso. Los hombres la vieron desde lejos y rieron primero. Una risa nerviosa, forzada, como quien intenta espantar a un fantasma alzando la voz. Rentería, el líder, se adelantó. ¿Vienes sola?, preguntó. Alma no respondió. La luna iluminaba su pañuelo rojo como un incendio pequeño, persistente. ¿Qué quieres?, insistió él. Ella levantó la mirada. «Que dejes de correr». Rentería tragó saliva. No esperaba ese tono. No desafiante. No tembloroso. Sino final. El viento dejó de soplar, como si el desierto entero contuviera la respiración. El duelo comenzó sin anuncio, sin pistolas levantadas al cielo, sin testigos más que la tierra sedienta. El primer disparo no se escuchó. Se sintió. Una nube de polvo rojo se levantó entre Alma y uno de los hombres que la flanqueaban. Él cayó de rodillas como si el desierto lo hubiera reclamado de un jalón. Alma no se movió. Su brazo bajó lentamente, como si hubiera disparado sin pensar, como si su cuerpo hubiera actuado antes de que su mente lo decidiera. Rentería retrocedió medio paso. El segundo hombre, el más joven, creyó ver oportunidad y corrió hacia ella gritando. «Mal movimiento». Alma esperó, tomó la cuerda, la giró en el aire y la lanzó con precisión mortal. El lazo se cerró alrededor del tobillo del hombre y un tirón seco lo derribó en un estruendo que retumbó contra las rocas. El silencio volvió inmediatamente después, un silencio tan pesado que parecían siglos de dolor cayendo encima. Rentería quedó solo. Solo frente a ella. Solo frente al eco de sus propios crímenes. El hombre no era cobarde, era peor. Era alguien que creía que la vida ajena podía comprarse o quebrarse como hueso seco. Levantó su arma, pero su pulso ya no respondía. No era personal, dijo, tratando de recuperar el control. Alma avanzó un paso. Para ti no. Tú no entiendes. Entiendo todo, lo interrumpió. Y por primera vez, él vio su mirada de cerca. No había rabia. No había fuego. Había algo más profundo. Una calma mortal. Rentería disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas golpearon la arena, levantaron polvo, rebotaron contra la roca, pero ninguna la alcanzó. Porque Alma se movía con una precisión imposible, como si anticipara cada tiro. Como si el mismo desierto la guiara. Ella no respondió de inmediato. Dejó que él se vaciara, que su desesperación hiciera todo el ruido. Cuando el tambor quedó seco, cuando en los ojos de Rentería no quedaba más prepotencia, solo miedo puro, Alma levantó su pistola. Pero no disparó. Caminó hacia él, despacio, como quien se acerca a un animal herido que aún podría morder. Él cayó al suelo, retrocediendo con manos temblorosas. Yo no quería. Siempre quisiste, dijo ella. Solo que nunca pensaste que habría alguien para recordártelo. La luna, abierta como una cicatriz en el cielo, iluminó el rostro de Alma mientras ella se detenía a 1 metro del hombre. Acaba esto, suplicó Rentería. Alma respiró hondo. Sentía en su pecho todos los años de silencio, todo el peso de su tierra natal, el llanto de su madre, el temblor del pueblo que nunca se atrevió a mirar de frente. Todo su camino la había traído hasta allí. Levantó el arma. Pero no apuntó a su cabeza. La bajó lentamente, y disparó al suelo, justo a un lado de él, levantando una nube de arena roja que lo cubrió entero, como si el desierto lo estuviera marcando. Rentería lloró. No por el disparo, sino porque entendió que ella no necesitaba matarlo para acabar con él.
Alma guardó su pistola. No dijo nada más. No le dio un discurso ni un castigo elaborado. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás al hombre que había marcado su destino, ahora reducido a un montón de miedo envuelto en polvo rojo. El cielo empezó a clarear. El sol, lento, tímido, se asomó como si también temiera ver lo que había pasado. Y cuando su luz tocó la arena, algo extraño ocurrió. Toda la superficie parecía teñida de un rojo más oscuro, como si la batalla de aquella noche hubiera modificado el color mismo del desierto. Los viajeros que pasaron por allí en días posteriores dijeron que la arena parecía viva, que brillaba distinto, que guardaba calor incluso al amanecer. Otros juraron haber visto huellas femeninas que avanzaban hacia el horizonte, solas, firmes, sin desviarse ni un milímetro. Y muchos, muchos años después, todavía se contaba que esa noche la luna no estaba rota. Era el corazón de Alma, abierto, ardiendo, iluminando el camino para lo que vendría después. Dicen que cuando terminó todo, cuando las arenas rojas quedaron atrás y la luna dejó de sangrar en el cielo, Alma no celebró, no miró al horizonte buscando consuelo, no se permitió descanso alguno. Solo respiró hondo, como si el aire del desierto por fin pudiera entrarle hasta el fondo del pecho. Luego acomodó su pañuelo rojo, ese que ya era más parte de ella que su propio nombre, y siguió caminando. No regresó a su pueblo. Quizá porque sabía que volver implicaba abrir heridas que ya no podían cerrarse. Quizá porque entendía que, al cambiar ella, también todo lo que la rodeaba había cambiado. Tal vez porque el pueblo no la esperaba, no porque no la quisieran, sino porque algunos fantasmas prefieren quedarse en los caminos y no dentro de las casas. Alma tomó la ruta menos transitada. No dejó notas, ni despedidas, ni rastros fáciles. Caminó hacia un rumbo que solo ella podía ver, como si hubiera una brújula escondida en su pecho. Una brújula hecha de cicatrices, de silencios, de recuerdos que aún ardían. Era una mujer que ya no pertenecía a ningún lugar, pero cuyo nombre empezaba a pertenecer a todos. Los viajeros fueron los primeros en hablar de ella. Un arriero dijo haberla visto en un cruce de caminos, sentada junto a un fuego diminuto, con la mirada perdida en las estrellas como si estuviera conversando con ellas. Un niño juró que le regaló agua cuando él se había quedado solo en medio del llano. Dijo que Alma lo miró con tanta ternura como dureza. Parecía triste, contó. Pero también parecía fuerte, como si nada pudiera romperla ya. Los rumores crecieron. Luego se transformaron. Ya no decían que era una mujer vengando su pasado. Decían que era un espíritu del desierto. Una figura que aparecía donde reinaba la injusticia, donde la gente ya no tenía con quién contar. Algunos afirmaban que la habían visto en un pueblo minero deteniendo con solo una mirada a un hombre que levantaba la mano contra su esposa. Otros aseguraban que había salvado a una muchacha de caer en manos de traficantes, dejando tras de sí solo huellas y un silencio extraño, como si el viento mismo se inclinara en agradecimiento. Poco a poco, su nombre dejó de ser un nombre. Se convirtió en un susurro. En una advertencia que pasaba de boca en boca, de cantina en cantina, de fogata en fogata. Si haces daño, la mujer del pañuelo rojo vendrá por ti. No invoques lo que no puedes enfrentar. No abuses del débil, el desierto escucha. Y así, Alma, la niña silenciosa, la mujer de hierro, la vengadora sin gritos, se transformó en mito sin quererlo. Pero las leyendas, como todo lo que nace del dolor verdadero, mutan con el tiempo. Algunos decían que Alma podía hablar con los animales del desierto. Que los coyotes la seguían como guardianes. Que la luna bajaba más brillante cuando ella dormía. Que su pañuelo rojo nunca se ensuciaba, porque cargaba la memoria de todos los inocentes que alguna vez fueron olvidados. Otros aseguraban que había muerto en su último duelo, que lo que ahora deambulaba por los llanos era su espíritu, obligado a vigilar eternamente los caminos. Pero hubo quienes decían haberla visto con una sombra de sonrisa, bebiendo café caliente junto a un fuego, como cualquier mujer cansada de andar. La verdad nunca se sabrá. Porque Alma no dejó testigos fieles. Solo dejó historias. Historias que crecieron, se torcieron, se expandieron como raíces invisibles que se alimentan del miedo y del respeto. Una cosa, sin embargo, todos la repetían igual. Alma nunca buscó gloria. Nunca buscó ser recordada. Nunca quiso ser ejemplo. Ella solo buscaba equilibrio, una forma de que el mundo cargara sus propias culpas. Y cuando su trabajo terminó,
Se perdió entre dunas, entre montes, entre caminos polvorientos donde nadie tiene prisa por llegar. Años después, algunos jinetes veían una figura solitaria avanzando en la distancia, siempre hacia adelante, siempre con la espalda recta. Nunca se acercaron. Nunca la siguieron. Algo en su paso imponía respeto. Algo en su aire pedía silencio. Otros, más valientes o más ingenuos, afirmaban que si uno caminaba solo por la frontera, sin maldad en el corazón, podía escuchar un murmullo suave, una voz de mujer mezclada con el viento. Una voz que decía cosas que el oído humano no alcanzaba a entender. Pero que el alma sí. Y en pueblos olvidados, donde la justicia aún se esconde detrás de los cerros, madres cuentan su historia a sus hijos antes de dormir. La cuentan como advertencia, como oración, como promesa. Dicen que si un día vuelve la noche oscura, si un día la maldad se atreve a entrar por las calles de arena, si un día un inocente grita sin que nadie acuda, la mujer del pañuelo rojo regresará. Porque hay nombres que el desierto aprende a susurrar. Y esos nombres, una vez pronunciados por el viento, jamás desaparecen.